Hola, ¿qué tal? Ahora les quiero mostrar una especie de complemento que desarrollé para poder crear piezas que podemos después imprimir en la impresora de arcilla. Este complemento nos ayuda más que nada a crear texturas y modificarlas de una manera sencilla. Acá tenemos abierto el archivo con el modelo que vamos a usar, que ya tiene el complemento este que les comentaba, que en realidad es a través de una nueva tecnología que surge en la 2.93, la versión de Blender 2.93, que se llama Geometry Nodes. Geometry Nodes nos permite crear figuras complejas y después tener estos pequeños sliders con los que nosotros podemos ir variando esa geometría. Bien, la versión que tenemos que tener instalada de Blender es la versión 3.0. Esto solamente, por lo menos este complemento que hicimos, solamente va a funcionar en la 3.0. ¿Cómo empezamos a trabajar con esta figura? Es bastante sencillo en realidad. Nosotros, esta línea que vemos acá es la que determina la forma que va a tener esta figura que vamos a crear. Nosotros con tabulación entramos y ya vamos a ver que podemos editar la línea. Bien. Acá lamentablemente yo no les puedo poner las teclas que estoy presionando porque el complemento que graba las teclas justamente en esta versión de Blender no funciona. Pero bueno, les voy a ir comentando un poco las teclas que voy presionando. Entonces, con tabulación entramos a editar, podemos seleccionar con el mouse cualquiera de los puntos y lo podemos mover con la tecla G. Bien. Fenómeno. También los controles de estos puntos los podemos mover con la G. Ahora, si yo quisiera crear nuevos puntos sobre esta curva, entonces me voy a cada segmento, subdivide. Y ahí me creo un nuevo punto. Estos puntos tienen como distintas formas que se pueden configurar estos controladores para que se alineen o no se alineen o sean líneas rectas. Bueno, todo eso lo podemos hacer con la tecla B corta. La presionamos y vamos a ver que nos aparecen distintas opciones. Que se alineen completamente de manera automática es el Automatic, que es el primero que aparece. Si no, por ejemplo, tenemos Vector, que nos va a crear una curva, un cruce completamente duro. Por ejemplo, acá también lo vamos a poner Vector. Entonces podemos crear este tipo de cosas. Igual en cualquier momento, más allá de que yo lo configuré de esa manera, si yo muevo el controlador, puedo seguir tocándolo. Bien, eso es básicamente la modificación de las curvas. Recordemos que podemos seleccionarlas todas también y las podemos mover siempre con la G. Recordemos usar la G. Podemos seleccionar algunos puntos, moverlos. O sea que eso es relativamente sencillo. Vamos a ver ahora lo que nos propone el complemento este. Nosotros podemos, para empezar, tenemos la posibilidad de definir la cantidad de veces que queremos que esa textura se repita a lo largo en esa circunferencia, ¿no? Bien, ese valor está acá, en Texture Rep X. Bárbaro. Después tenemos el siguiente, que es la cantidad de veces que queremos que esa textura se repita a lo alto. Que eso lo tocamos acá, en Rep Y. Con esto le podemos dar que la pieza sea más alta o más baja, básicamente. Una vez que modificamos el Y, tenemos que hacer que la curva también llegue hasta arriba de todo para que más o menos siga funcionando, ¿bien? Fantástico. Después tenemos qué tanto vamos a querer definir de alguna manera esa textura, que es textura escalar. ¿Por qué les digo definir? Porque nosotros podemos hacer que se acentúe de alguna manera esa textura, más o menos. Por ejemplo, si yo le pongo 0, directamente me va a quedar una pieza completamente lisa. Entonces le puedo dar valores positivos y es interesante también que podemos darle valores negativos. Lo vamos a ver después con otra textura que vamos a ver que se nota un poquito más. Bien, ¿qué otro valor tenemos? El ángulo de giro. El ángulo de giro, si lo ponemos en 0, vamos a ver que la textura queda así, completamente alineada. Pero nosotros podemos ir rotando esto, creando un patrón mucho más interesante. Bien, después tenemos tipo. El tipo se refiere al tipo de textura que podemos usar. En este momento tenemos unas
6 texturas disponibles. Vamos a ver por ejemplo esta. Y acá vamos a ver un poquito más claro esto de que podemos hacer que se invierta, por ejemplo, la textura, creando justamente una nueva textura, que es muy interesante. Esto complementado al giro, la verdad que genera figuras muy lindas, muy lindas. Por último tenemos, si vamos a querer que se alice, esto se alisa la textura al final y se alisa al principio. El alisar base, en general es conveniente dejarlo, salvo que... ¿por qué? Porque después la impresora, si no, para que genere círculos concéntricos cuando está haciendo la base, es conviene que esté alisada al principio. Después obviamente también podemos alisar o no el techo. Con el techo no habría tanto problema y en realidad esto ya es a gusto de cada uno, ¿no? Estos son básicamente todos los controles que tenemos de este complemento. La idea es que nosotros podamos crear, por ejemplo, este mate fue realizado con este tipo de complemento y nos permite crear este tipo de textura, que esa es la textura llamada la cero, que la vemos acá. Vamos a, por ejemplo, a tratar de recrear este mate. Entonces sería relativamente sencillo. La altura sería, si nosotros vemos acá, vamos a ver la altura y el tamaño y el ancho de esta pieza. Bien. Por ejemplo, acá me está diciendo de que esta pieza tiene de alto 56, 60. Esto más o menos tiene unos 70 centímetros. Así que lo voy a duplicar una vez más, como para que llegue a ese valor. Después el ancho me tiene que dar más o menos 66. Así que bueno, eso lo vamos a modificar desde acá, desde la curva. Bueno, ahí tiene más o menos las medidas que habíamos propuesto y esto es eso. Pero bueno, si nosotros quisiéramos crear otra figura, podríamos, simplemente cambiando la textura, podemos empezar a probar cosas también muy interesantes. También es interesante reducir la cantidad de veces que queremos repetir la textura en la circunferencia, creando patrones un poco más interesantes. Una vez que lo tenemos, vamos a ver que esta figura no tiene ni piso ni techo, pero eso no es problema, porque después el programa que vamos a usar, que se llama Cura, para poder preparar esta pieza para la impresora, le va a agregar el piso que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo exportamos? Bastante sencillo. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a Export, lo exportamos como STL y lo vamos a guardar. Por ahora con un nombre cualquiera. Le pongo que quiero solamente la selección. La escala le pongo en 1000, le activo SNUnit y listo. Yo ya con eso puedo exportarlo. Entonces, selección, 1000 y activar SNUnit. Exportamos, muy bien. Ahora nos vamos a abrir el Cura. Bien, teniendo abierto el Cura, yo ya tengo configurada la impresora de arcilla y tengo también importado los seteos de la impresora de arcilla. Que bueno, justamente hacen todo esto que habíamos dicho, por ejemplo ponerle solamente piso y cosas como eso. Si yo ya tengo todo configurado en el Cura, lo único que tengo que hacer es abrir la pieza, me va a marcar y me va a decir que hay errores de modelo, que básicamente se está refiriendo a que la pieza está abierta por arriba y por abajo. Eso obviamente al Cura no le gusta, pero igual, como es un programa bastante bueno, se encarga de cerrar esas aperturas. Entonces le pusimos que queremos filetearlo y ahora en la vista previa vamos a ver que ya nos creó la pieza con sus cortes y todo bastante bien, bastante correcto. Lo que vemos que al haber alisado el piso, los círculos son concéntricos en el piso, que eso es bastante conveniente. Esta pieza ya directamente la puedo guardar en la SD y ya estaría lista para imprimir. Espero que les guste este complemento y bueno, me den sus opiniones sobre cómo lo ven, cómo lo encuentran, si les es sencillo y bueno, y si tienen nuevas ideas. Un abrazo.